¿no? Porque fue un fin de semana muy, muy movido para el presidente Alberto Fernández, primero en Roma, en la reunión del G20. No vamos a entrar en los detalles técnicos de cada una de las reuniones, ni la del G20, ni la de ahora de Glasgow sobre el cambio climático, sino algunos apuntes que me parece importante. La información está en todos los diarios, pero me parece importante marcar algunas cosas que no están en los diarios. En principio, que se trata en los dos casos, tanto en el de Roma como en el de Glasgow, son dos foros distintos, pero sin embargo es la primera vez que la deuda, las deudas externas, porque se habla de la deuda argentina, pero hay muchísimos países endeudados con el Fondo Monetario Internacional y se sabe hace mucho tiempo que Argentina vuelve a ser un caso testigo en términos de reestructuración de la deuda, y que el apoyo que le están dando y la relevancia que tiene el pedido de Argentina en Roma, que fue incorporado al documento final. Ese es como el triunfo que se trae la comitiva liderada por Fernández, de que el G20 aceptó incluir las demandas argentinas en el documento final. Las demandas argentinas ahí sí tienen que ver directamente con la deuda externa, y básicamente las que fueron incorporadas al documento final tienen que ver con que el Fondo Monetario tiene necesariamente que hacer unas excepciones, empezar a hacer excepciones sobre los sobrecargos, sobre los intereses y también sobre la libertad de cada país de usar los derechos de giro de acuerdo a sus necesidades internas, porque hay que tomar la pospandemia como tal y la crisis mundial también como tal, y no hacer de cuenta, como está haciendo el Fondo Monetario, que si no le avisan no se da por enterado, que el mundo sufre una crisis económica enorme y que los países endeudados son los más débiles. De todas maneras, una cosa que sí me parece importante que dijo el presidente es que descartó de plano que en el año que viene se van a pagar los 19.000 millones de dólares que según el acuerdo firmado por Macri había que pagar. Y también dijo que el acuerdo que firmó Macri no sirve para nada, salvo para hundir al país, y que es necesario llegar con el fondo a un nuevo acuerdo, con esa misma deuda, pero otro modo de pago. Da la sensación, porque se quedaron en Roma hablando sobre este tema, el equipo económico con la titular del Fondo Monetario, de que, las negociaciones se están endureciendo, de que el FMI pide ajuste, tal como lo dijo no Biden, que ahí es un mar de sonrisas, comparte canapés muy amablemente con presidentes de países endeudados, sino la alineación del FMI es exactamente igual que la que vino a transmitir el embajador norteamericano Stanley. Quieren saber qué plan, quieren marcarnos un plan económico para estar seguros de que podamos pagar, y eso es perder soberanía y es perder decisión política, pero esa era una de las cosas que a mí me parecía interesante marcar de las dos reuniones. Ahora vamos un poco a la de Glasgow, porque si bien, recién escuchábamos en el informativo lo que decía Guterres, ¿no?, de la ONU, que uno escucha esa declaración del presidente de la ONU y dice, estamos ante un cambio, porque si el presidente de la ONU dice que el mundo o cambia o se extingue, la cosa está fulera y seguramente todo va a empezar a cambiar. Y la ONU dice eso desde hace mucho tiempo y nadie le da ni cinco de pelota. Es decir, hay que marcar, en realidad lo que quiero marcar es que estas cumbres supranacionales que se hacen en realidad con los países más poderosos, no son las que se hacen en esta región, que tienen por ahí otros objetivos más modestos, sino acá es donde está el poder político real,
Pero a eso iba, no deja de ser poder político real. Dentro de los miembros actores y de los socios, tanto en Naciones Unidas como en el G20, es cierto que hay estados que tienen más poder sobre los poderes fácticos de sus respectivos países que otros estados, pero hay muchos estados, incluso te diría el de Estados Unidos, que no puede asegurar lo que van a hacer las corporaciones. Los estados pueden tomar medidas, pero no hay que olvidarse que lo que sabemos domésticamente, que es que el poder político es solo una parte del poder, esto vale para el mundo. El poder político es solo una parte del poder, y los que se reúnen tanto en Roma, que estuvieron reunidos, como en Glasgow, son representantes del poder político. Lo que se decide ahí puede marcar, obviamente, políticas de Estado, pero hay que ver si esas políticas de Estado son compatibles con lo que le van a contestar las corporaciones. Es muy difícil, y ahora pasamos a Glasgow, que digamos, es bastante sencillo por la situación climática en la que está el mundo que se pongan de acuerdo. Pero hay una imagen que a mí me quedó grabada de hace muy poco tiempo, hace 2 semanas, que por el Día del Medio Ambiente también en Roma se hizo una cumbre, y ahora en Glasgow también va a haber una contracumbre que por supuesto va a liderar Greta Thunberg, que para mí en este escenario es el personaje más influyente del mundo. Porque es esa adolescente sueca que empezó a liderar a los estudiantes secundarios de todo el mundo. Son miles y miles y miles, no es superestructura, no son, demandas o discursos o declaraciones como las que uno sí puede escuchar en estas cumbres, donde uno no termina de saber qué dicen por cortesía, qué dicen porque los obliga el protocolo, las circunstancias, y después qué van a hacer. Esto se choca con una demanda, y por eso digo que hay que, cuando apareció en el mundo, digamos, a los 15, hace 3 años, esta chica tiene Asperger, le costaba la comunicación, poco a poco se fue adaptando a los grandes auditorios, habló en cuanto gran auditorio uno se puede imaginar en los últimos 3 años, es como la invitada de honor, y tuvo un recibimiento en Glasgow que parecía Mick Jagger llegando. Y la verdad, por ejemplo, hace 2 meses, que fue el Día del Ambiente en Roma, cuando ella llegó y dio su discurso, precisamente hacía hincapié en esto. Estamos cansados de escuchar a los políticos que en las cumbres del cambio climático se reúnen y dicen, vamos a bajar las emisiones y bla, 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 bla. Decía la sueca, que parece que en sueco se usa esa expresión también. Y vamos a escuchar a decir que va a mejorar la situación de la biodiversidad y bla, bla, bla. Y hizo una seguidilla de declaraciones de las que todos nos podemos imaginar que van a terminar diciendo y bla, bla, bla. O sea, lo que le añadió Greta es que entre lo que se declara en los documentos finales de estas cumbres y la realidad hay un trecho que por primera vez este año en la historia, desde que empezaron los problemas climáticos, hace acordar un poco al Seattle de la globalización y de los primeros intentos del libre comercio. Hay militancia, y la militancia del cambio climático son los secundarios. Es un fenómeno mundial que no tiene como activistas a 20añeros, ni a 30añeros, ni a 50ones, sino justamente a los chicos de 14, 15 años, como cuando Greta empezó, que se dan cuenta de que si las cosas no cambian, cuando sean adultos no van a tener dónde vivir. Van a vivir rodeados de cataclismos, de aire viciado, de fumigaciones, etcétera. Ahí en Glasgow, también Alberto Fernández dijo que va a ratificar el compromiso de priorizar acciones climáticas ambientales, pero hay que ver, por eso digo que el tema es político, porque está muy bien que lo diga, pero quiero ver qué van a decir los ojeros,
cuando venga y plantee. Esto se reproduce en todos los países, no es que seamos una excepción en el mundo. Las emisiones más peligrosas son las de la ganadería extensiva, por eso Bolsonaro dejó que se incendiara el Amazonas, para hacer ganadería extensiva. Esos gases son los más peligrosos, los más tóxicos de todos. En la Argentina tenemos ganadería extensiva, por supuesto. Bueno, yo quisiera saber si hay una política de Estado que dice que hay que reducir la escala de producción, porque acá estamos, digamos, la emisión de gases tiene que ver básicamente con las escalas de producción, bueno, con un poder concentrado, económico concentrado, por supuesto que las escalas de producción son enormes, y eso es lo dañino. Ninguno va a aceptar producir menos o en menores territorios. Estamos hablando de estados que no son ni China, ni Corea del Norte, ni ninguno de esos donde los estados dicen se hace así, si te gusta bien y si no te gusta lo haces igual. Estos son estados cuyo liberalismo justamente hace imposible que algunas medidas y políticas de Estado se cumplan, y hay que pensar nuevas formas de que los actores económicos que están perjudicando el medio ambiente de una manera feroz, y no es lo que dijo Guterres, puede sonar un poco increíble de solucionar, pero es la verdad. Si no se reducen los gases, y no hay planeta para mucho tiempo. La verdad que cada vez más hay sequías, tormentas, cataclismos, se han roto todos los ecosistemas, y todo eso tiene que ver con un modelo económico. Mientras no se piensen en modelos económicos alternativos, es muy difícil tomar una medida a favor del cambio climático. Una cosa que dijo, por eso digo que las dos cumbres estuvieron de alguna manera interconectadas, porque una cosa de la que habló Alberto Fernández, y que es interesante, es canjear deuda por acciones, por buenas acciones ambientales. Bueno, nos hace falta muchísima más especificación, ¿no?, de a qué le llama una buena acción ambiental, y nos hace falta que al Fondo Monetario le interese el medio ambiente, eso sobre todo, que muchos estamos en la duda. En relación bueno, para terminar con el tema del medio ambiente, también está interconectado con las dos cumbres el hecho de que el G20 haya creado, a instancias también de la Argentina, el fondo. Me causa gracia el nombre, porque el otro día leí un artículo, una observación de Jorge Alemán hablando contra la palabra resiliencia, y diciendo que era una palabra que se adaptaba absolutamente al capitalismo. Bueno, pero esto es lo que se va a crear a instancias de la Argentina, y supongo que con buenas intenciones, es el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, para que los países más desfavorecidos puedan enfrentar más largos plazos, a medida que el país es más débil, que las negociaciones de los préstamos sean a más largo plazo a través de un fondo al que van a aportar los países más ricos. Todo lo que estoy diciendo es una posibilidad. Que lo digan no significa que lo hagan, porque hace años que vienen diciendo cosas por el estilo. Y bueno, y finalmente me parece que hay que también objetivar, ¿no? Porque los medios nos están mostrando, vuelvo al embajador ahora para cerrar, los medios y los diarios, la tele, insisten mucho en mostrar esas amplias sonrisas entre Biden, el Papa, Alberto, que la mujer de Biden le dio charla toda la noche, bueno, todas esas cosas de color, las crónicas de color, que son muy simpáticas. Lo cierto es que, bueno, Biden podrá ser muy simpático, dedicarle tiempo, sorprenderse de que el Papa, sonreírle al Papa, bueno, todo lo que hizo, que es muy agradable, pero mientras tanto, el embajador que hablaba acá no hablaba de motus propio, hablaba por orden de su Cancillería, que responde a este mismo señor que come canapés en Europa. Entonces,
Es un mundo dual, es un mundo hipócrita, es un mundo de las cumbres, digo. Es un mundo en el que, por un lado, se enuncia lo políticamente correcto, mientras por el otro pasan cosas como que hay un presidente muy sonriente, muy afable y al parecer muy amistoso, que está mandando a un embajador a decirnos cómo tenemos que administrar nuestra economía, y además que somos un tranvía con las ruedas, al que le fallan las ruedas, digamos, ¿no? Una cosa muy peyorativa, y una cosa no coincide con la otra, y así ha sido siempre. Nunca una cosa coincidió con la otra. Así que las dos cumbres parece que van muy bien, pero por supuesto, todo entre comillas.